Hoy te voy a enseñar 5 criptomonedas que pueden tener una rentabilidad increíble en los próximos meses. Y ojo con la número 5 porque es una gema que puede hacerse un por 20 en el próximo All Season. Vamos a empezar, pero antes quiero comentarte de qué tratan todos estos proyectos. Y es que resulta que son blockchains modulares o al menos tienen que ver con la narrativa. Y ahora te estarás preguntando, ¿y qué significa esto? Pues bien, a diferencia de las blockchains tradicionales o monolíticas como Ethereum o Bitcoin, donde la blockchain se dedica a estas 4 funciones, en primer lugar tendremos la ejecución que procesa las transacciones y ejecutaría los smart contracts. En segundo lugar tendríamos la liquidación que garantiza que estas transacciones se produzcan, que valida todos los datos y si hay algún problema lo resuelve. En tercer lugar tenemos el consenso que valida estas transacciones, las ordena y posteriormente cambia el estado de ellas. Y por último tendríamos la disponibilidad de datos, que es bastante importante, que garantiza la accesibilidad de estos datos dentro de la cadena de bloques. A alguien se le ocurrió especializar el proyecto en una de estas 4 funciones, uniendo posteriormente con otros proyectos y así haciéndolo todo más escalable y por lo tanto mejorando el rendimiento de las blockchains. Y es aquí donde nacen las blockchains modulares. Cuando hablamos de modularidad en una blockchain nos referimos a soluciones de capa 2, también conocidas como rollups. Básicamente se centran en una solución de escalado donde cogen distintas transacciones y las juntan en lotes para de esa forma reducir los costos de transacción. Ahora os voy a explicar rápidamente cómo funcionan las capas de una blockchain modular para que podáis entender perfectamente estos proyectos. Como podemos ver en el siguiente esquema, en el lado izquierdo tendríamos las 4 funcionalidades que os he explicado anteriormente y luego junto con los 3 tipos de rollups formarían la blockchain modular. En primer lugar tenemos las rollups básicas, que son una solución de escalado donde se ejecutan transacciones fuera de la cadena de bloques, es decir, off-chain, y luego algunos datos de esas transacciones se introducirían en la cadena de bloques. Comentaros que existen 2 tipos de rollups. Por una parte tendríamos las Optimistic Rollups, donde destacamos a Optimism y a Arbitrum. Luego os comentaré cuál de estos 2 proyectos me gusta más que el otro. Y en segundo lugar tendríamos las ZK Rollups, donde básicamente destacaríamos un proyecto muy importante que hay a día de hoy, que es ZK-Sync, que no lo puedo añadir en este top porque aún no tiene su propia criptomoneda, pero seguro que sí que lo estaría. Posteriormente tenemos los Validium. ¿Qué son los Validium? Pues básicamente funcionan igual que las rollups, sin embargo no introducen datos en la cadena principal, por lo tanto son bastante más escalables, sin embargo tendrían un pequeño trade-off que sería básicamente un inconveniente del tema de seguridad y obviamente el tema de la descentralización, que creo que es interesante. Destacamos principalmente a Starnex, que de hecho hace un par de semanitas lanzó su propia criptomoneda en forma de airdrop. Por último tendríamos las rollups soberanas, que son un concepto bastante reciente y además estas rollups trabajan de manera más independiente, pudiendo ofrecer así a otras aplicaciones descentralizadas su propia blockchain y por tanto poder manejar su propia seguridad y gobernanza. Destacamos principalmente Celestia. Comenzamos con las 5 criptomonedas, pero avisarte que te voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace a Coinex para que puedas comprar cualquiera de estas criptomonedas con un descuento en las comisiones de compraventa. La primera criptomoneda que más me gusta en absoluto es Celestia, no solo ya por ser la primera blockchain modular, sino porque por tener las monedas de Celestia en staking estarás recibiendo continuamente airdrops. Al parecer tienen alguna especie de asociación con muchos de los proyectos que salen dentro de su ecosistema y simplemente por tener en staking esas monedas vas a recibir airdrops y eso va a hacer que obviamente el precio de Celestia siga subiendo. De hecho, si nos ponemos a mirar el gráfico podremos ver que desde que salió a finales del año pasado, de 2023, el precio solo ha hecho que subir y con cada airdrop ha habido una pequeña subida, así que lo más probable
es que siga la tendencia. Celestia es una red modular que permite escalar a las blockchains de manera segura sin comprometer el rendimiento. Si vamos a la página web de Celestia podremos ver que aparece en grande la primera red modular blockchain. De hecho, como os he comentado, no tiene prácticamente competencia. Celestia es una red modular de disponibilidad de datos que facilita que cualquiera pueda lanzar de forma segura su propia cadena de bloques sin comprometer su seguridad. Podemos ver bastantes cosas importantes en la web, pero sobre todo yo me fijo en una cosa, y es que pueden los proyectos aprovecharse de la abundancia de rendimiento que permite el muestreo de disponibilidad de datos, como hemos visto anteriormente, una de las 4 partes más importantes. Si nos vamos al apartado de tecnología, podremos ver que Celestia es pionera en un nuevo paradigma en el diseño blockchain, una capa de consenso mínima y modular para rollups. Podemos ver que el núcleo, lo que es de color más violeta, sería la disponibilidad de datos, esa capa que sería ofrecida por parte de Celestia, y luego tendríamos la ejecución de las capas y los smart contracts que irían por la parte superior. Además, algo que me ha gustado mucho sería el siguiente ejemplo que te ponen aquí de las páginas web, cómo han ido avanzando a lo largo de los años, y una comparativa de las criptomonedas, donde al principio tendríamos Bitcoin, Litecoin y otras criptomonedas. Posteriormente, en 2014, aparece Cardano, Solana, Ethereum, Near, y por último tenemos a partir de 2021 los proyectos más avanzados como Atom, Celestia, la Ethereum Virtual Machine más evolucionada y también Bitcoin Lightning. En segundo lugar tenemos a un proyecto que me gusta mucho, que es Manta Network, porque tiene una tecnología bastante interesante detrás. Además, hace apenas 2 meses que lanzaron su propia criptomoneda a través de un airdrop, y desde entonces el precio de la criptomoneda apenas se ha movido alrededor de los $3 y $3.50. De hecho, parece ser que si superase esos $3,8 aproximadamente, podríamos ver el precio de la criptomoneda por encima de los $4 e incluso $5. Por lo tanto, se trata de una operación bastante interesante. Si vamos a su página web, podremos ver que Manta Network es una plataforma de privacidad blockchain que se enfoca en ofrecer transacciones y servicios de intercambio de activos digitales confidenciales, y además utiliza tecnologías de encriptación avanzadas como serían los ZK Snarks. Así ocultarían la información crítica de las transacciones, como podría ser la identidad de los remitentes, receptores y los montos transferidos. Si nos fijamos, Manta Pacific es la primera plataforma de aplicaciones ZK equivalente a la Ethereum Virtual Machine, que es escalable y segura a través de Celestia DA y Polygon ZK EVM. Podemos ver que está energizado por Celestia, por Polygon, por Optimism y por Polkadot, como podríamos ver en la siguiente imagen, su estructura de la blockchain. Por lo tanto, gracias a esta modularidad que tienen, las tarifas de gas serían mucho más bajas que en otros proyectos. Aprovecho para comentarte que este vídeo está siendo patrocinado por NordVPN. Actualmente es mi VPN de confianza, ya que estoy farmeando ZK Sync, Linea, Scroll, entre muchos otros airdrops, y estoy utilizándolo para no ser detectado o marcado como civil. Y te preguntarás, ¿qué es esto? Seguramente lo conozcas, pero básicamente es que si te creas distintas cuentas para intentar recibir muchas más recompensas en los airdrops, al final te descalifiquen y por lo tanto no puedas llevarte esas monedas del airdrop. Por eso yo utilizo VPN cada vez con una cuenta distinta, y además comentarte que si no haces farmeo de airdrops, también te interesa tener VPN, porque al final estás poniendo una capa de protección para que no sepan de dónde te estás conectando en todos los ecosistemas estos de las criptomonedas, y por lo tanto pues no estés revelando más datos de los necesarios, ya que al final pues estás poniendo en riesgo todo el dinero que tienes en tu billetera. Por cierto, si estás interesado, te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo de NordVPN. Con el código CryptoTemplo tendrás un pedazo de descuento y algunos meses gratis, y además si no te satisface esta VPN te devolverán el dinero en 30 días. Dicho esto, continuamos con el vídeo. En tercer lugar voy a añadir Arbitrum en vez de Optimism, básicamente porque creo que este proyecto está infravalorado, y ahora me explicaré el por qué. Si nos vamos a esta lista donde tengo varios proyectos,
proyectos, en este caso son todo de blockchains modulares, ¿vale? O al menos relacionados con el tema, podemos ver en primer lugar aquí a Optimism, que tiene una capitalización del mercado de 4,5 billones de dólares. Sin embargo, Arbitrum tendría 2,6 billones. Esto supone aproximadamente 1.000 millones menos. De hecho, tienen más o menos las mismas monedas en circulación, por lo tanto, Arbitrum, teniendo la misma capitalización de mercado que Optimism, debería de estar su precio muy parejo, es decir, entre los 4 y los 5 dólares. Dicho esto, si nos vamos a la página web de Arbitrum y bajamos un poquito justo hasta el final, donde nos explica un poco que los números pues no engañan, ¿no? Y donde podemos ver la cantidad de Ethereum que, bueno, pues básicamente se ha salvado, el número de wallets que hay, el número de total value bloqueado en la red, pero lo que más me interesa es aquí, donde añaden que tienen una cuota de mercado de las capas 2 de Ethereum del 40% aproximadamente. Vamos a irnos a la fuente y esta sería la página web donde podemos ver una tabla con todas las rollups y cuál sería su cuota de mercado. Podemos ver que Arbitrum One tiene un 41% con respecto al 24% que tiene Optimism. Y esto pues da que pensar, ¿no? Es decir, tienes casi el doble de cuota de mercado y vales la mitad del proyecto. Vamos a ver más datos, obviamente, para salir de dudas. Para ello, siempre recomiendo irnos a DeFi Llama. Y aquí podemos ver que Arbitrum tiene un total de 563 protocolos con respecto a los 216 de Optimism. Tiene el doble o más del doble incluso. Podemos ver que el número de direcciones en las últimas 24 horas son de 152.000 y Optimism 80.000, que son la mitad. Pero lo más importante es el TVL, que es donde nos tenemos que fijar muchas veces para saber el valor que tiene una red. Como podemos ver, Arbitrum tendría 3,66 billions, sin embargo Optimism tendría 1,04, es decir, más de 3 veces el TVL tiene Arbitrum respecto Optimism. Y además, si nos fijamos en más datos, podemos ver que Arbitrum pues le gana en creces. Por ejemplo, en TVL Brickdead, ¿vale? Punteado, pues tendríamos aquí un total de 14,9 billions y en el otro tendríamos tan solo 4,9. Esto quiere decir muchas cosas y básicamente es que Arbitrum está al menos infravalorada y debería de tener más o menos el doble de precio que el que tiene actualmente. Así que os dejo ya que investiguéis vosotros mucho más. Simplemente deciros, para el que no conozca, Arbitrum es una solución de escalabilidad de Ethereum que lo que básicamente hace es coger todas las transacciones fuera de la cadena, unirlas en un lote y entonces confirmarlas dentro de la red de Ethereum. De esta forma conseguimos transacciones mucho más baratas y además sin afectar esto al rendimiento ni a la seguridad ni nada por el estilo. En cuarto lugar tendríamos a Dymension. Creo que es un proyecto muy interesante. De hecho es muy parecido al estilo de Celestia, que por hacer staking de la criptomoneda principal vas recibiendo airdrops, y hace muy poquito que se ha confirmado otro también de una meme coin, así que muy interesante. Creo que el precio del proyecto podría seguir subiendo y perseguir, al igual que lo ha hecho Celestia, y alcanzar pues aproximadamente los $20 por token, así que echarle un vistazo. Actualmente está en la posición 105 del market cap, pero creo que podríamos encontrarlo en un top 60 aproximadamente, así que vamos a ver cómo sería su página web y analizar un poco más el proyecto. Dymension, para el que no lo sepa, es una red de blockchains modulares fácilmente desplegables y rápidas llamadas rollups. Dymension funciona de manera similar a una aplicación web de pila completa tradicional, es decir, la red de rollups funciona como el frontend, interacción con el usuario, mientras que Dymension actúa como el backend, coordinando el ecosistema. Además de eso, hay redes de disponibilidad de datos que funcionan como bases de datos, proporcionando datos cuando sea necesario. Así que es muy interesante. A mí la verdad creo que es un proyecto que permite construir a otros, y estos pues siempre se suelen llevar muchísima más liquidez que el resto, y bueno, pues veremos a ver qué tal funciona. Y llegamos por fin a la quinta y última criptomoneda, que sería Connex Network, una criptomoneda que tiene tan solo
35 millones de capitalización y por tanto tiene un potencial de hacerse un por 20 en el próximo mercado alcista. Luego veremos por qué, pero antes vamos a ver la página web y como podemos ver no es tan solo un simple puente, actualmente soporta todas estas cadenas que estamos viendo por pantalla. Muy pronto tendremos Mode, Scroll, Zkasync, entre otras muchas, y sobre todo nos vamos a fijar en sus tres principales casos de uso. El primero sería que podemos hacer staking y restaking de cualquier token en cualquier red con tan solo una simple transacción. Por lo tanto, nos estamos ahorrando firmar muchos contratos inteligentes y por lo tanto comisiones. En segundo lugar tendríamos los tokens XRC20, que esto permite básicamente que cuando tú vayas a mandar un token o hagas un swap de uno a otro en distintas redes, por ejemplo, pasamos un Ethereum de una red a otra, lo que normalmente ocurre es que hay un slip page, es decir, un deslizamiento donde perdemos entre el 1 y el 2% aproximadamente. Con esto se solucionarían los problemas. Entonces, cuando pasemos un Ethereum, en vez de recibir en la otra red 0,99 como muchas veces nos ha pasado, recibiremos 1, exactamente 1 a 1. Y en tercer lugar tenemos también la posibilidad con la Chain Abstraction de construir aplicaciones que puedan utilizarse en cualquier red y además con cualquier token. Esto la verdad que permite que hayan menos comisiones de por medio y lo cierto que para los usuarios que solemos hacer DeFi, pues la verdad que nos va a venir genial. Y ya por último simplemente enseñaros cuál es el ecosistema que tiene Coinex. Está apoyado por Aldair, Alchemix, Metamask, Bifi, entre otros muchos. Os recomiendo que le echéis un vistazo cómo es el funcionamiento por si queréis invertir en este proyecto. Y además también está respaldado por Polychain Capital, por Coinbase Ventures, tenemos también por aquí a Scalar Capital. Bueno, hay un montón de institucionales poniendo dinero, así que creo que es un proyecto que está algo infravalorado y sobre todo digo infravalorado porque si vemos el precio del token actualmente son casi $0.34, la capitalización pues está alrededor de los 37 millones, la posición 2500 de CoinMarketCap, pero fijaos que si nos vamos a esta lista que tengo aquí de proyectos que tienen que ver con la blockchain modular, nos daremos cuenta que Coinex Network está justo en la última posición con tan solo un por 10 para que esté más o menos en el rango de Catersis, de Chromia e incluso podría hacerse un por 20 si llegase a tener pues obviamente el potencial de Dimension o de Manta Network, así que quién sabe, podría ser una auténtica locura. Actualmente solo hay 107 millones de tokens en circulación, lo cual lo hace en un potencial bastante grande para que consiga pues 3-4 dólares cada moneda, por lo menos un por 10 sería bastante sencillo que lo alcanzase. Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, os agradecería que dejarais un buen like, ponerme en los comentarios qué top de criptomonedas os gustaría ver en el canal, si queréis que haga uno de inteligencia artificial, de meme coins, lo que queráis, me lo ponéis en los comentarios. Os dejo por aquí el vídeo anterior donde analizamos varios proyectos, entre ellos uno que ya se ha hecho un por 3 y un por 4 y algunos otros que están a punto de reventar, así que echadle un vistazo. Y por aquí una lista de reproducción donde analizamos las principales criptomonedas. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima.